En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Hola, gracias por acompañarnos en un episodio más de El Hilo de la Historia. Este programa es una coproducción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, CIAC, y esta emisora 101.5 Costa Rica Radio, que precisamente en estos días acaba de recibir el Premio Nacional Joaquín García Monge de Comunicación Cultural, y aprovechamos la oportunidad pues para celebrar este premio, que es un respaldo a la propuesta de hacer de la radio pública la Casa de la Música Nacional. Y bueno, con este programa también estamos inaugurando un nuevo espacio aquí en El Hilo de la Historia. Es un espacio que hemos visto como algo menos académico, pero no por eso pues menos formal, menos necesario, que es un espacio que hemos llamado de tertulias. Y iniciamos hoy este espacio de tertulias con la presencia de Roberto Herrera Zúñiga, profesor de filosofía de la Universidad de Costa Rica y que se ha especializado en temas de filosofía política y pensamiento costarricense. Buenas noches, Roberto, bienvenido. Buenas noches, y también sumarme a la felicitación por el merecido premio. Bueno, pues así es, estamos con Roberto inaugurando este espacio de tertulias. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, esa es la apertura clásica a esta obra de Ramin Dahawi, un compositor alemán de origen iraní, de una de las series que ha hecho historia, Juego de Tronos, Game of Thrones, que está una serie de HBO basada en los libros de George R.R. Martin. Y bueno, estamos para hablar sobre ese tema, y para entrar un poquito en materia vamos a escuchar este micro que preparó nuestra compañera Ángela Arias. Juego de Tronos es una serie televisiva de la cadena HBO, basada en el ciclo de novelas Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. La historia transcurre en Poniente, el continente donde se ubican 7 poderosos reinos. El rey Robert Baratheon visita el más alejado, Invernalia, para pedirle a su amigo Eddard Stark que sea su principal consejero, la mano del rey. Te nombraré ayudante del rey. Tengo un hijo, tú una hija. Uniremos las casas. Eddard acepta, solo para descubrir las tramas políticas que se tejen alrededor del rey. Cuando juegas el Juego de Tronos ganas o mueres. Cuando Robert muere repentinamente, los Lannister asumen el poder y matan a Eddard, para que no dé a conocer todo lo que ha descubierto. Esto lleva a la rebelión del norte y a una serie de batallas entre las casas nobiliarias de Poniente para acceder al trono de hierro. Mi espada es tuya, en la victoria y la derrota. ¡El rey del norte! Mientras tanto, más allá del mar, la princesa Daenerys Targaryen arma un ejército para recuperar el trono que Robert Baratheon robó a su padre. Y en el norte, más allá del muro, la noche eterna se extiende. Los Stark hemos vigilado la muralla por miles de años. Y tú eres un Stark. Tal vez no tengas mi nombre, pero tienes mi sangre. Esta serie ha hecho historia en la televisión. Con 8 temporadas, se transmitió desde abril del 2011 hasta mayo del 2019, atrapando a millones de fans en todo el mundo. Se convirtió en la serie de televisión más costosa de los últimos tiempos, puesto que solo la primera temporada tuvo un presupuesto de $60 millones. Cuenta con 47 premios Emmy y 5 premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos. Además de hacer historia, también está basada en historia. Solo hay una guerra que importa, la Gran Guerra, y está aquí. El conflicto entre las casas Lannister y Stark está basado en la Guerra de las Rosas, que sucedió entre los años 1455 y 1487, cuando las casas Lancaster y York pelearon por el trono de Inglaterra. También, la batalla de los bastardos que sale en pantalla tiene escenas que recuerdan la Guerra de Secesión en Estados Unidos y la batalla de Canas, acontecida en Italia en el año 216 antes de nuestra era. Hace poco, la gran serie terminó. El final se había prometido agridulce, pero para muchas voces críticas resultó más bien amargo.
Esta serie lo tuvo todo: dragones, magia, zombies, religión, traición y muchas batallas. Sin embargo, el éxito de Juego de Tronos se centra en la intriga política y en cómo los sucesos históricos de Poniente coinciden también con muchos de los hechos históricos de nuestro mundo. Y es precisamente por eso que, en el hilo de la historia, nos interesa hacer un análisis de esta histórica serie de televisión. Para conocer más hechos relevantes, escuchad las voces del pasado en el presente en El Hilo de la Historia. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por 101.5 Costa Rica Radio. Bueno, muchas historias de ficción nos cuentan hoy las industrias culturales, las tenemos en las plataformas de cable, en las plataformas de pago. Y a mí me ha parecido que últimamente las series más famosas casi siempre ocurren en el futuro, ¿verdad? Son estas series como postcambio climático, postapocalípticas. Y sin embargo, esta serie que capturó tantos miles de fans en todo el mundo, parece más bien ser una serie del pasado, ¿verdad? Una serie muy medieval. Vos que has estado también como analizando y siguiendo todo este fenómeno de las series, empezando por ahí, ¿te parece que esta serie hace alguna ruptura? Yo creo que combina las dos cosas. La serie está marcada por una amenaza que se cierne sobre los 7 reinos, que es la noche eterna, ¿verdad? Que eventualmente podría destruir los 7 reinos, y en medio de eso los 7 reinos combaten a muerte uno contra otro, ¿verdad? Entonces, aunque es una serie de historia, está muy anclada en los dilemas de la época, ¿verdad? El mismo sentimiento de que hay desafíos mundiales que solo podríamos afrontar si toda la humanidad se pone en ello, y sin embargo gastamos la mayor parte de nuestro tiempo en intrigas, en pleitos, en luchas por el poder, luchas, ¿no? Dinásticas. Entonces creo que, aunque es una serie de historia, acompaña mucho el sentimiento de la época, digamos. Bueno, y precisamente se me olvidó decirles que invitamos a Roberto a este programa porque en su Facebook, ¿verdad?, luego de cada uno de los episodios, sobre todo esta última 8ª temporada, Roberto hacía sus comentarios, sus análisis críticos con bastante éxito entre sus propios fans también. Ahora nos estaba contando de la atención que esto le generaba y quisimos compartir esa mirada. También habíamos invitado a Gabriela Arguedas, que no nos pudo acompañar, pero más adelante vamos a tener un comentario de ella sobre uno de los temas. Ahora, Roberto, bueno, esta es una serie, podríamos decir que es una serie más de reyes, reinas, dragones, una serie más de fantasía, y sin embargo se volvió tan atractiva. ¿Qué crees vos que nos ofrece? ¿Cuáles son como esos elementos que hicieron que tantas personas se engancháramos con esta trama? Bueno, solo para hacer un anuncio, vamos a sacar un libro que se llama Locos por las Series, Bertol Salas, Camilo y yo, y ahí hay un artículo extendido mío sobre Juego de Tronos, que es una cosa que me ha gustado mucho siempre. Yo creo que es porque es una serie que llena muchos dilemas de nuestra época, es decir, hay una cierta necesidad de pensar a cómo debería ser el mundo, ¿verdad? Hay una cierta perplejidad de hacia dónde se dirige, y la serie ensaya varias formas y varios tipos de las formas en las que podría haber formas de gobierno, de heroicidad, de sociabilidad. Y entonces yo creo que resuelve muchas de los dilemas que en general tiene la época, pero también de los que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Es decir, abandonaría el reino por un amor, es más importante el amor que el prestigio, sería capaz de abandonar a mi familia, qué tan importantes son las aventuras en la vida, las lealtades de todo tipo. Entonces creo que combina el talento de que en medio de una narración medieval uno identifica personajes que se pueden identificar con la época, con los dilemas que tiene en algunos sentidos la subjetividad moderna también, ¿verdad? Con el talento, además, me parece que no es una serie
que se permita anacronismos, ¿verdad? Es decir, yo creo que muchos, que eso era una polémica siempre con muchos amigos y amigas que veían la serie, yo creo que no vale pedirle a las producciones artísticas que introduzcan elementos ahistóricos. A mí me parece que eso hace perder fuerza en la... O sea, todos esperaríamos, no sé, que aparecería ahí, no sé, una feminista del siglo XXI, ¿verdad? Pero ¿en qué condiciones en esa época tendrían que aparecer? Es decir, a mí me parece que eso más bien hace falsa la historia, ¿verdad? Sí, o que situaciones que parecían muy violentas y de repente eran chocantes, había gente que las criticaba, pero también uno decía, bueno, es que estamos hablando de una época terriblemente violenta, sin ninguna concepción de derechos humanos y sin nada por el estilo. Claro, hay un pasaje final que es Sam Tarly hablando sobre la democracia, ¿verdad? Y lo que ellos hacen es reírse, ¿verdad? Y eso podría ser leído, digamos, como un desprecio hacia la democracia, digamos, podría ser leído así, pero es que en qué condiciones en ese mundo va a surgir la democracia moderna. Es decir, era imposible. Me parece que hay que ser, en eso la serie ha sido muy fiel, digamos, a su narrativa. Y además esta es una serie que nos habla de toda esta parte de las intrigas por el poder, pero que también toca otros temas, por ejemplo, el papel de cambio cultural y de la religión, que está también ahí presente, sobre todo muy fuerte en algunas temporadas. Sí, yo creo que bueno, que la serie con el final, que fue un final decepcionante para muchos. Pero vamos a dejar el final para el final de esta conversa. Pero es sobre todo de una defensa de la cultura, ¿verdad? Es decir, es una defensa de las letras y de la inteligencia y de la historia y de la fuerza de las narraciones como central en nuestras vidas, ¿verdad? Y sí toca mucho el problema que es un problema que creo que toda la humanidad está un poco pendiente de eso, de los fanatismos religiosos, de las distintas formas de los fanatismos religiosos, ¿no? Aparece en el Gorrión, aparece en, ¿no? el Señor de la Luz, el Señor del Fuego, y lo resuelve, a mí me parece que con bastante elegancia, ¿verdad? Es decir, tampoco es una serie religiosa ni prorreligiosa, es decir, uno puede ver todo ahí muy bien hecho. Escuchábamos en el micro, ¿verdad?, que la trama de Juego de Tronos está basada en algunos hechos concretos, ¿verdad?, que tienen que ver con momentos de la historia inglesa, la Guerra de las Rosas entre las casas York y Lancaster, pero a partir de eso o más allá de eso, ¿verdad?, todos estos elementos que nos hacen asumirla y ver también hasta nuestras propias tramas de poder, las de nuestros propios países, ¿verdad? Yo recuerdo algunos de tus comentarios de series anteriores vinculadas a los personajes de los consejeros, por ejemplo, y ese papel como de las tramas de la política que nos permitía estar ahí como de boyeristas viéndolo todo. Sí, yo creo que bueno, que hay muchos personajes que obviamente uno los puede vincular con la historia. La trama de la Guerra de las Rosas es la más obvia, pero juega mucho con eso también. Digamos, los Dothraki son una mezcla como de mongoles con cherokees, ¿verdad? Tienen como ese doble juego siempre. Daenerys Targaryen, que eso es una polémica con quienes eran fans de Daenerys, siempre fue representada a mi entender como una especie de liderazgo oriental, ¿verdad? Tiene ese estilo de los liderazgos mesiánicos y autoritarios que existieron tanto en el mundo oriental y que la conciencia occidental se formó un poco con miedo a ellos, ¿verdad? Con temor a ellos. A mí siempre me dio esa representación, ¿verdad? Y bueno, y la figura de los dragones, que también está muy vinculada al mundo oriental también. Entonces, eso. Y en relación con la política práctica, yo también decía, es una cosa que dice un filósofo francés, Alain Badiou, que en muchos sentidos la serie, vamos a ver qué efectos tiene, pero yo creo que una de las cosas por las que vale la pena que las personas críticas atiendan la serie es porque yo creo que mucha de la cultura política del futuro va a estar forjada por esta serie.
Es decir, mucha gente va a entender lo que la política es, de la política trata, los ejemplos que va a dar van a estar forjados por esta serie. Es decir, el efecto social y cultural que dejó la serie sería mayor que si se editaran otra vez las obras de Maquiavelo. Es decir, la gente lo que va a entender es lo que pasó en esa serie. Y es muy notable la replicación, digamos, de siempre que hay luchas políticas en España, en Argentina, también en Costa Rica, que se utilice, digamos, la metáfora del Juego de Tronos, ¿verdad? Yo creo que ahí hay como una disputa simbólica, ¿verdad? Porque a diferencia de otras series, ¿verdad? Como la Kevin Spacey, House of Cards, ¿verdad? Aquí no hay puro realpolitik, que es lo que más énfasis se le pone, es de las casas nobles que pelean por arriba y eso. También hay historias que aparecen más en el libro, menos en la serie, del pueblo llano, ¿no? Es decir, los Dothrakis, los Unsullied, los Inmaculados, la Hermandad sin banderas, ¿verdad? Son también historias de los de abajo, ¿verdad? Lo que sí tiene un poco más conservador es que los de abajo nunca encuentran una salida, pero es que así fue la historia real también. Es decir, durante el siglo XIV y el siglo XV, el pueblo llano intentó hacer muchas cosas y todas fracasaron. Un poco la modernidad viene de ahí, ¿no? Sí, esa mezcla de realidad y fantasía también tiene que ver con muchas de las sensaciones amargas que dejó el final, ¿verdad? Sobre el que vamos a conversar más adelante. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y ya se regresamos. hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. ...101.5... Costa Rica Radio. De la manera que se pudieron echar a andar muchísimo. Las voces del pasado en el presente. El hilo de la historia. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Estamos de regreso acá en El hilo de la historia, esta coproducción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y esta emisora. Hoy en tertulia con Roberto Herrera sobre la serie Juego de Tronos, acá en El hilo de la historia. Bueno, estábamos hablando un poco sobre todo lo que hace atractiva esta serie. Roberto, vos la has llamado la primera religión civil del siglo XXI. ¿A qué te referís con eso? El efecto simbólico que tiene sobre la cultura a mí me parece que es un sentimiento muy similar a la religiosidad. Los datos que yo vi es que anda por 20 millones de espectadores, ¿verdad? Que eso es bastante más que muchas de religiones menores, no de las mayores, pero sí de las menores. Y es una narrativa que le da sentido a la vida, sirve para saber cuál es el lugar en el mundo, en el cosmos, cómo te deberías relacionar con tus iguales, cuáles son tus figuras ejemplares y sobre todo el nivel de devoción, ¿no? que tenían los espectadores. Y además, como es domingo a las 7 de la noche que se transmitía aquí, tenía una homologación con la última misa, ¿no? Que se hace en este país que es católico. ¿Y la gente era capaz de dejar cualquier cosa? Sí, yo tuve que negociar mucho con mi hija para que me dejara verlo. A mí se me asemejaba mucho a dos fenómenos que son muy religiosos en el sentido más filosófico, que es la religión como tal, por la devoción, y el fútbol, ¿verdad? La otra cosa, ¿no? Que había muchas imágenes que asemejaban mucho la final de un campeonato mundial, ¿verdad? Que es como el caso cuando Arya Stark vence al Rey de la Noche, ¿no? Se celebró como si fuera una final de fútbol, ¿no? Como un penal a última hora. Yo creo que más. Sí. Ahora,
En esa misma lógica, lo que no es fácil, digamos, en esta religión civil, es entender claramente cuál es el bien y cuál es el mal, ¿verdad? Porque era una serie que en muchos de sus momentos, ¿verdad? Tal vez más épicos o más fuertes, estos que momentos espectaculares y todo, muchas veces la gente se identificaba o nos identificábamos con los malos, ¿verdad? O de repente habían malos tan atractivos como Cersei, ¿verdad? Que de repente nos hacían que a veces estar de un lado, a veces estar del otro. Pero yo creo que todas las grandes obras de arte y todas las grandes narrativas son así. Por eso es que a mí me parece mucho una religión civil. Si usted se fija en la Odisea, por ejemplo, Odiseo tiene partes espectaculares y partes como la parte final de la Odisea, ¿no? Con el banquete de los pretendientes a Penélope, que es terrible lo que hace. No hay ninguno que se identifique en eso. Entonces yo creo que atrapa dos cosas. Uno, un cierto clima de época donde nosotros tampoco sabemos muy bien cuál es la diferencia entre el bien y el mal en la modernidad. Es decir, es el límite ético es muy borroso en el mundo moderno, pero como toda una gran narración son grandes personajes porque son muy porosos, digamos, y sus dilemas los van resolviendo en cada situación lo mejor que pueden y a veces no logran resolverlo bien. Todos tienen ese claroscuro, ¿no? Y también fue una serie donde nos acostumbramos que mataran a los héroes, ¿verdad? Nos gustó una serie en la que el muchacho o la muchacha se moría inesperadamente. Bueno, yo creo que eso es muy muy bello de la épica. Primero porque ese es el ribete de la historia, ¿no? Al final todos morimos. Y eso es una cosa importante, a mí me parece, en un mundo que le promete a uno más bien la inmortalidad como un valor. Y recordar la finitud humana de todos me parece un gran valor. Y luego también en contra del espectro ideológico contemporáneo, todos los héroes mueren porque lo único que perdura es la comunidad humana en general. Es decir, que es una cosa que uno debería recordar. Es decir, la historia no la hacen los grandes individuos ni los grandes señores ni las grandes casas, sino que la historia la hace la humanidad. Y los héroes mueren y la humanidad continúa, digamos, haciendo lo que tenga que hacer, ¿no? Otro de los elementos sobre los que se ha discutido y se ha debatido bastante en torno a esta serie tiene que ver sobre los roles de género, ¿verdad? Algo hablábamos sobre eso. Pero, la pregunta es si hay de verdad rupturas. Sobre esto le preguntamos a Gabriela Arguedas, profesora universitaria, bioeticista. Hola, y esto fue lo que Gabriela nos comentario sobre Game of Thrones y los roles de género. Hay mucho que decir al respecto. Lo primero que quisiera señalar es que hay una gran diferencia entre las novelas y finalmente, bueno, como suele suceder, ¿verdad?, con lo que los guionistas logran proponer para la serie televisiva o la película, ¿verdad? Esto se sabe que es así. Sin embargo, me parece que es importante señalar, por lo menos en mi perspectiva, los guionistas tendieron a apaciguar los personajes femeninos más radicales. En esto me parece que fue mucho más arriesgado, podríamos decirlo, feminista o protofeminista, George Martin, ¿verdad?, el autor de la saga. Y esto es interesante, ¿verdad? Uno podría preguntarse si es que los guionistas consideraron que para hacer la serie más potable, capturar un público mucho más amplio, era necesario atenuar esa radicalidad de los personajes fuertes femeninos, ¿verdad? Eso en primera instancia. Luego, en segunda instancia, hacia el final de la serie, ¿verdad?, con la última temporada, hay un mensaje contrastante, ¿no? Es interesante ver la transformación de un personaje como Sansa, de una niña desvalida, temerosa, que no sabía cómo sobrevivir por sí misma, a la mujer que logra finalmente ser la reina en el norte, ¿verdad? Eso es interesante como desarrollo o propuesta de un carácter emancipatorio, ¿verdad? Una mujer que logra transformarse
fortaleza y usar las adversidades a su favor, y adversidades considerables, ¿verdad?, en la historia del personaje de Sansa. Eso es realmente interesante de analizar. Pero por otro lado, la personaje que pues muchos consideraban que iba a llegar a ser la reina de los 7 reinos, valga la redundancia, que era Daenerys Targaryen, termina siendo asesinada por su pareja, ¿verdad? Es un femicidio que podrían muchos justificar diciendo que era necesario para proteger al mundo de una déspota. Pero habría que preguntarse si fue que los guionistas no vieron como una oportunidad de complacer también cierta mirada prejuiciosa, ¿no?, que ve en las mujeres que tienen mucho poder político monstruos potenciales, o una posibilidad monstruosa, digamos, asociada a una mujer con tanto poder. Y entonces esto también hay que discutirlo. Y por otro lado, por supuesto que es un relato muy profundo de carácter feminista el que Arya Stark haya asesinado al rey de la noche, ¿verdad? Que haya sido ella y que no haya sido, por ejemplo, Jon Snow. Fue tan inesperado, pero también fue tan celebrado por el público que vale la pena sentarse a analizar qué fue lo que movió emocionalmente a las personas. No solo que fuera una mujer, sino que además fuera una mujer joven, que fuera una mujer que desde niña se hubiese sentido incómoda con los roles estereotipados o tradicionales de género, que desde muy niña supiera que eso no era lo que ella quería hacer y que quería construir su propia ruta, su propia narrativa, su propio proyecto de vida. Eso también resulta súper interesante. ¿Cómo ves vos estas rupturas o estos planteamientos sobre los roles de género? Yo creo que la serie responde a un asunto exterior, es decir, uno de los grandes movimientos de nuestro tiempo es las demandas por igualdad del movimiento de mujeres. Eso se está reflejando en todo el mundo simbólico, eso está reflejado. Al final de la serie, todos los personajes más importantes, buenos o malos, entre comillas, todos los personajes centrales son mujeres, ¿verdad? A mí la figura que más me gustó de todas las figuras femeninas, la que me parece más rupturista es Sansa Stark, porque es la que me parece más real históricamente, en el sentido de que no es una feminista del siglo XXI, porque tal cosa no podría ocurrir en ese mundo, sino que es una mujer que se abre camino en las condiciones que puede, con los recursos que tiene. Y al final, en una frase muy linda, Tyrion Lannister, que es como la figura que representa un poco como la ilustración, ¿no?, el pensamiento ilustrado, le dice: todos los que se rieron de vos hoy están muertos, ¿verdad? Que a mí me parece que es un gran reconocimiento, porque la otra hermana, la hermana Stark, que es lo que en general las mujeres más se identificaron, yo creo que entiendo por qué, porque siempre rechazó los roles de género, es una aventurera, era una mujer muy valiente, pero yo creo que las mujeres realmente valientes y realmente admirables se parecen más a Sansa Stark. Eso le va a doler a mucha gente. Yo soy Team Sansa. A mí siempre me gustó mucho la evolución del personaje, ¿verdad? De la niña frívola y tan metida en los roles a la mujer fuerte en la que se transforma. Pero sí, digamos, el personaje de Arya ha resultado más atractivo por muchísimas otras razones. Sí, claro, porque es una especie, ¿no?, como tiene todos los grandes personajes de aventura. Es como Wonder Woman con Tom Sawyer, con Cristóbal Colón, con los hijos del Capitán Grant, todo mezclado, ¿no?, con una heroína karateca, ¿verdad? O sea, está muy bien hecho el personaje. Pero a mí me parece que lo más valiente de las mujeres es justamente como, sobre todo las mujeres latinoamericanas, supongo que por eso es que me identifico. Todas han sido educadas para ser Sansa. Ese es el origen, ¿verdad? Y finalmente ella no llega al trono, pero se queda con el reino, con su reino, ¿verdad? Con el norte. Entonces me parece interesante esa evolución. Y bueno, Roberto, llegando hacia el final de la serie, ¿verdad? Por una parte, pues es un hecho que hubo un momento en el que la serie de televisión se separa de los libros, ¿verdad? Los guionistas toman su propio camino. Por ahí leí que alguien dijo, se liberaron de las ataduras de la adaptación literaria, y eso marca también, pues, mucha expectativa sobre este final que tuvo la serie, que generó un cisma en esa religión, ¿verdad? Quienes se quedan de un lado y quienes se quedan del otro. Hablemos de ese final de la serie. Mi gran pregunta es si es una advertencia más, ¿verdad?, de que las revoluciones solo derivan en totalitarismos. ¿Cuál es tu lectura del final de la serie? Sí, yo creo que la serie tuvo la mala fortuna de
concluir en un momento del clima cultural particularmente conservador. Y entonces se va a parecer mucho a Lo que el viento se llevó de los años 50, que es una gran película que a mucha gente le encantó y la generación inmediatamente posterior le parecía una cosa conservadora. Yo creo que la gente más joven, cuando la vuelva a ver dentro de 10 años, le va a parecer una serie conservadora. Porque claro, el mensaje final de los guionistas es que para qué intentar construir un nuevo mundo cuando en realidad lo más sensato es una variante buena de los señores feudales, ¿verdad? Al final los Stark son los que se imponen, que son como los nobles buenos, ¿verdad? Es decir, la idea del nuevo mundo que es el que propone Daenerys parece indeseable, ¿verdad? Yo decía que también es como la firma de la Carta Magna de los nobles ingleses, ¿verdad? Como de limitar un poco el poder absoluto de un rey, pero sí esta lectura de que son cierres conservadores a final de cuentas. Sí, de hecho da, digamos, todas las alternativas políticas, salvo el nuevo mundo, están ahí posibles, ¿no? Que es el federalismo, que es lo que apuesta Sansa Stark, una especie de carta magna, ¿no? De constitucionalismo con señores feudales, inclusive el regreso al mundo salvaje, que es como termina Jon Snow, ¿no? El regreso de la disolución de la diferencia entre la civilización y la barbarie. Ya no hay muro. ¿Verdad? Ya no hay muro, entonces todos somos un poco civilizados, todos somos un poco salvajes. Pero la idea de un mundo de seres humanos libres, digamos, sin señores, eso no está en la serie. Pero bueno, yo creo que no se le puede pedir a una serie de televisión más de lo que da, ¿verdad? Es decir, tenemos el arte de nuestra época y para tener una serie que trate sobre eso, tendríamos que tener un mundo libre de señores feudales y de aristócratas y de banqueros, que es lo que a mí me parece que deberíamos hacer. Y precisamente es no perder de vista que era un producto comercial también, un producto comercial caro, que también tenía pues que responder a ese mismo sistema. Tal vez era que esperábamos un poco más. Yo creo que todo el mundo esperó más porque la serie tocó una fibra sensible, digamos, que es la fibra sensible de un mundo que parecía que tenía sentido y se desplomó. Nosotros tenemos la misma sensación de que hay una serie de valores y de relaciones sociales que se están desplomando a toda velocidad sin que sepamos muy bien hacia dónde vamos. Entonces creo que yo no, unas certezas ahí, pero sí, digamos, en eso el arte no puede sustituir a la política, digamos, es una cosa que deberíamos aprender de la historia. Yo quería, para cerrar, leer el final que vos escribiste en tu último comentario. Dice, con el final todos quedamos un poco contentos, un poco enojados, sin duda en presencia de una de las grandes épicas de nuestro tiempo y como toda obra de arte abierta a interpretaciones. No les pidamos a unos guionistas las flores ilusorias de un mundo de fantasía libre. Como había dicho el joven Marx, mejor actuemos en este mundo real para criticarlo, para agarrar la flor viva. Mucho mejor que un mundo fantástico libre de señores, es un mundo real libre de señores. Mejor que interpretar cuál era la rueda que había que romper, es romper las ruedas reales. ¿Qué más me decís a partir de ese cierre? Ya para irnos despidiendo. No, felicitar nuevamente el programa. Yo creo que este programa es romper la rueda en el sentido que conecta a la ciudadanía y a mucha gente con la historia real. Y conocer la historia real es el primer paso para intentar transformarla de manera positiva en un mundo libre de señores y de patronos, que me parece que es lo que más haría que la humanidad venza al rey de la noche, digamos. Por eso las metáforas de ellos. La última, así, rapidita. ¿Tu personaje favorito? Qué difícil. Uy, hay un empate ahí en la final. Que es Tyrion Lannister y Sansa Stark. Son los dos mejores, por mucho. Por mucho. Yo me quedo con los dragones.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en esta tertulia del Hilo de la Historia. Recuerden que pueden escuchar este y todos los demás programas en Spotify buscándonos como El Hilo de la Historia. También estamos en la plataforma iVoox en 101.5 Costa Rica Radio y en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas. Roberto, buenas noches. Buenas noches a todos y todas. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.